Los datos clasificados de seguimiento de la NASA se filtraron en línea y lo que revelan sobre la ubicación real de 3ATLAS ha puesto a toda la comunidad astronómica en caos. Durante semanas, la NASA ha publicado actualizaciones oficiales mostrando a Atlas moviéndose de manera predecible por el sistema solar exterior, a millones de millas de la Tierra, seguro y sin motivo de alarma. Pero los documentos internos filtrados cuentan otra historia. Según estos archivos clasificados, Atlas no está donde la NASA dice, ni siquiera cerca. Los datos filtrados muestran que Atlas realiza maniobras imposibles, cambia de rumbo repetidamente, acelera y desacelera de formas que desafían la física conocida, estando actualmente en coordenadas que, según los comunicados públicos de la NASA, deberían ser espacio vacío, o alguien falsificó documentos técnicos detallados para crear el engaño astronómico más elaborado de la historia, o la NASA ha mentido sobre la ubicación real de Atlas desde el momento en que lo detectaron. Múltiples observatorios independientes intentaron verificar las coordenadas filtradas, y lo que encontraron coincide con los datos clasificados, no con la historia oficial de la NASA. Atlas está aproximadamente un 30% más cerca de la Tierra de lo que se había informado, viajando en una trayectoria que lo acercará a nuestro vecindario planetario mucho antes de lo que indican las proyecciones públicas. Cuando astrónomos aficionados comenzaron a publicar sus observaciones de confirmación en línea, sus cuentas fueron suspendidas, los foros fueron eliminados y varios investigadores recibieron advertencias legales por compartir información clasificada, incluso habiendo observado Atlas de forma independiente con sus propios telescopios, usando las coordenadas filtradas. Antes de exponer las coordenadas que la NASA oculta, dale me gusta y suscríbete porque lo que estamos a punto de revelar podría ser el mayor encubrimiento en la historia de la agencia espacial. La verdadera pregunta ya no es si la filtración es auténtica. La evidencia confirma que lo es. La pregunta es por qué la NASA ha mentido sobre la ubicación real de Atlas y qué más oculta sobre las verdaderas capacidades del objeto. No se trata de unas coordenadas aleatorias publicadas en un foro de conspiraciones, sino de documentos técnicos detallados que solo podrían provenir de los sistemas internos de seguimiento de la NASA. La filtración apareció en una plataforma segura de intercambio de archivos utilizada por astrónomos e investigadores, subida por alguien con el nombre de usuario Deep Space Whistle, quien compartió un archivo comprimido con 247 páginas de datos de seguimiento, cálculos de trayectoria y comunicaciones internas entre instalaciones de la NASA y redes militares de vigilancia espacial. Los documentos incluyen datos de telemetría específicos de varias estaciones de seguimiento: Goldstone en California, Madrid en España y CRA en Australia, mostrando posición, velocidad y aceleración de Atlas en marcas de tiempo precisas. No son estimaciones ni aproximaciones, son los números exactos que la red de espacio profundo de la NASA registra cada vez que envía radar a Atlas. Un analista de datos que examinó los archivos confirmó su autenticidad, ya que contienen detalles técnicos y códigos internos que serían casi imposibles de falsificar. El formato de telemetría coincide con las estructuras de datos conocidas de la NASA. Las coordenadas de las estaciones son precisas e incluso los metadatos de los archivos sugieren que provienen de los sistemas internos de seguimiento. Alguien dentro filtró datos reales o un falsificador con conocimiento íntimo creó copias convincentes, pero lo que valida realmente la filtración
es que las coordenadas funcionan. Los observatorios independientes que apuntaron sus telescopios a las posiciones filtradas encontraron a Atlas exactamente donde los datos clasificados decían que estaría. Los documentos muestran algo más inquietante. La NASA ha estado siguiendo a Atlas mucho más tiempo del que ha admitido públicamente. La versión oficial dice que Atlas fue descubierto al entrar en el sistema solar interior, pero los documentos contienen datos que se remontan meses antes, sugiriendo que la NASA detectó a Atlas en el espacio profundo y eligió no anunciarlo hasta que fue absolutamente necesario. Un documento explosivo es un memorando interno sobre la estrategia de comunicación pública, indicando explícitamente: los datos reales de trayectoria deben modificarse para su publicación, minimizando la preocupación mientras se mantiene la credibilidad científica. Es decir, la NASA ha estado publicando deliberadamente datos falsos para ocultar la ubicación real de Atlas. Otro archivo filtrado contiene comunicaciones entre la NASA y programas militares de vigilancia espacial, mencionando protocolos de evaluación de amenazas y análisis de postura defensiva de Atlas, términos que no se usan para una roca espacial inofensiva. Según los datos filtrados, la posición real de Atlas difiere significativamente de lo que la NASA dice, lo que es alarmante. Mientras la NASA lo sitúa en el cinturón exterior de asteroides, a 220 millones de millas de la Tierra, moviéndose de forma segura y predecible, los datos filtrados muestran que Atlas está a unas 150 millones de millas, cerca del borde interior del cinturón, en una trayectoria compleja con maniobras deliberadas que requieren propulsión activa, dirigiéndose hacia el sistema solar interior y la Tierra. Los documentos incluyen proyecciones para las próximas semanas que indican que Atlas pasará a 4 millones de millas de la Tierra, 16 veces la distancia a la Luna, demasiado cerca para un objeto aún poco entendido. Los datos muestran cambios de trayectoria repetidos durante el último mes, aceleraciones de hasta 3.000 millas por hora en 6 horas, maniobras de mantenimiento de posición manteniéndose días en relación a Marte, comportamientos propios de una nave espacial y no de un cometa. Observatorios independientes en Chile y Arizona confirmaron estas posiciones usando las coordenadas filtradas, capturando imágenes y videos de Atlas donde la filtración decía, no donde la NASA afirmaba, y sus cuentas fueron suspendidas rápidamente. La respuesta de la NASA fue agresiva y coordinada, eliminando enlaces y cuentas en menos de 24 horas, mostrando la seriedad con que tratan la violación de información clasificada. Las copias de respaldo subidas a otros sitios fueron eliminadas casi de inmediato, con avisos de derechos de autor y de seguridad nacional. Pero aquí está la parte interesante. La NASA nunca reconoció oficialmente la filtración. No hubo comunicado de prensa, ni declaración sobre datos robados, ni desmentido público sobre la autenticidad de los documentos. Simplemente comenzaron a eliminar los archivos de donde aparecían, usando amenazas legales y argumentos de seguridad nacional. Un experto en ciberseguridad familiarizado con campañas de supresión de información explicó la estrategia. Cuando respondes públicamente a una filtración, confirmas que es real. Por eso la NASA está usando mecanismos legales para suprimir la información sin reconocer oficialmente su existencia, lo cual es un manual clásico de control de daños con datos clasificados. Si la filtración fuera falsa, lo habrían dicho en voz alta, pero su silencio y su acción legal agresiva sugieren fuertemente que los documentos son genuinos.
múltiples astrónomos que discutieron la filtración en foros profesionales recibieron cartas de cese y desistimiento del equipo legal de la NASA, no pidiéndoles dejar de compartir información clasificada, sino amenazando con acciones judiciales por divulgar materiales que ponen en riesgo los intereses de seguridad nacional. Uno de los investigadores publicó que fue contactado por agentes federales que le hicieron preguntas detalladas sobre cómo obtuvo los documentos filtrados y con quién los compartió. Los agentes le advirtieron explícitamente que hablar sobre la posición real de Atlas podría violar la ley de espionaje si la información era clasificada, lo cual, al parecer, lo es. Las plataformas de redes sociales comenzaron a eliminar activamente publicaciones con las coordenadas filtradas. Los videos de YouTube que analizaban los datos recibieron sanciones. Los hilos de Reddit fueron bloqueados y borrados, y las cuentas de Twitter que compartían la información fueron suspendidas. La filtración es real cuando las agencias gubernamentales trabajan tan duro para enterrar una historia. Eso significa que la información importa. Si fuera falsa, la NASA simplemente podría desmentirla y seguir adelante. Pero su campaña legal agresiva demuestra que están aterrados de que esto se propague. La filtración también provocó investigaciones internas en la NASA. Fuentes anónimas describen una cacería interna para encontrar a la persona o al equipo responsable de liberar los datos de seguimiento clasificados. Los protocolos de seguridad se han endurecido y el acceso a la información de rastreo en tiempo real de Atlas se ha restringido a menos personal. La respuesta dentro de la NASA aparentemente coincide en intensidad con los esfuerzos externos de supresión. Pese a todos los intentos por ocultar la información, docenas de observatorios independientes y astrónomos aficionados realizaron sus propias observaciones usando las coordenadas clasificadas, y sus resultados contradicen sistemáticamente los datos oficiales de posición de la NASA. Un observatorio universitario en Hawái apuntó su telescopio de 3 metros a las coordenadas filtradas durante 3 noches consecutivas, y cada vez encontraron a Atlas exactamente donde los datos clasificados lo predecían, y no en el lugar indicado por la efeméride pública de la NASA. El error de posición entre los datos oficiales y las observaciones reales era de aproximadamente 40 millones de millas. Un astrónomo involucrado explicó: un error de 40 millones de millas no es un problema de redondeo ni de calibración, es falsificación deliberada. La NASA sabe exactamente dónde está Atlas y elige publicar coordenadas falsas por razones que no ha explicado. Las redes de astronomía amateur coordinaron observaciones múltiples desde distintos puntos para triangular la posición real de Atlas mediante paralaje, comparando su desplazamiento aparente frente a las estrellas de fondo, y calcularon coordenadas que coinciden con la filtración, no con los datos oficiales de la NASA. Un coordinador de la red lo resumió así: cuando 3 observatorios en 3 países diferentes calculan la misma posición de forma independiente y esa posición coincide con los datos filtrados, pero contradice a la NASA, solo hay una conclusión posible: la filtración es precisa y los datos oficiales no lo son. Aún más revelador, algunos observadores captaron a Atlas realizando las maniobras imposibles descritas en los documentos filtrados. Las imágenes en lapso de tiempo muestran que su posición cambia de forma incompatible con la mecánica orbital simple, exactamente como los cálculos de trayectoria en los archivos clasificados lo predecían. Un astrofotógrafo en Australia registró una secuencia donde Atlas
aparentemente se desacelera durante un periodo de 48 horas. Las estrellas de fondo se movían a la velocidad esperada, pero el movimiento de Atlas mostraba una frenada activa, algo que ningún objeto natural puede hacer por sí mismo. Las observaciones independientes también confirmaron otros detalles de los documentos filtrados. El brillo de Atlas varía siguiendo los mismos patrones de curva de luz. Su espectro muestra las mismas líneas de emisión inusuales, e incluso los misteriosos objetos escolta se encuentran exactamente donde los datos internos indican que deberían estar. Pero quizá la verificación más significativa proviene de una fuente inesperada: los programas espaciales de otras naciones. La red de rastreo espacial de China detectó a Atlas en posiciones que coinciden con las coordenadas filtradas hace semanas, y los sistemas de vigilancia espacial profunda de Rusia también lo rastrearon siguiendo la trayectoria descrita en los documentos clasificados de la NASA. Ninguna de las dos naciones ha hecho declaraciones oficiales, pero astrónomos vinculados a esos programas afirman que las agencias espaciales internacionales saben perfectamente que los datos públicos de la NASA no reflejan la realidad. Guardan silencio por razones diplomáticas, pero saben dónde está realmente Atlas. Entender por qué la NASA mentiría sobre su posición requiere analizar lo que esa ubicación revela sobre su trayectoria e intenciones. Si Atlas estuviera donde la NASA dice, lejos, moviéndose de forma predecible en una trayectoria hiperbólica de escape, sería un visitante interestelar interesante, pero inofensivo. Podríamos estudiarlo desde lejos, aprender de él y verlo abandonar el sistema solar en unos meses. Pero la posición real de Atlas cambia todo ese cálculo. En su ubicación verdadera, y siguiendo su trayectoria actual, Atlas se dirige peligrosamente cerca de la Tierra en cuestión de semanas. Esa ventana de proximidad permitiría una observación detallada de nuestro planeta, un mapeo preciso de su superficie e incluso el despliegue de sondas más pequeñas en la órbita terrestre. Un analista aeroespacial describió las implicaciones estratégicas. Con sus capacidades de maniobra demostradas, podría liberar objetos hacia la Tierra con muy poca energía. Esos objetos podrían ser sondas científicas, plataformas de comunicación, sistemas de observación o armas. No lo sabemos, porque no podemos comunicarnos de forma efectiva con lo que controla Atlas. Los documentos filtrados contienen proyecciones de trayectoria mostrando múltiples posibles rutas futuras. Algunas indican que continuará más allá de la Tierra y saldrá del sistema solar. Otras muestran que podría realizar inserción orbital alrededor del planeta, similar a lo que hizo en Marte, y varias indican posibles despliegues de objetos hacia la superficie terrestre durante su aproximación. Los analistas internos de la NASA consideran plausible el escenario de inserción orbital, y las comunicaciones en los archivos filtrados mencionan protocolos de contingencia para casos en que Atlas asuma posición en el espacio orbital terrestre y mantenga capacidad de estacionamiento dentro de la distancia lunar, algo que no se planifica a menos que se crea que realmente puede ocurrir. La NASA se está preparando para la posibilidad de que Atlas se sitúe en órbita terrestre, lo queramos o no. La distancia real también es clave para los escenarios de defensa. A la distancia pública declarada, cualquier amenaza potencial daría más tiempo de advertencia, pero a la distancia real, más cercana, el tiempo de respuesta se reduce drásticamente. Un exanalista de defensa espacial del Pentágono lo explicó así: cada millón de millas de distancia equivale a horas de tiempo de advertencia en escenarios de amenaza. Al minimizar la proximidad de Atlas, la NASA ha reducido efectivamente la ventana de respuesta defensiva, ya sea por doctrina de seguridad intencional o por negligencia en la comunicación pública. Esto pone a la Tierra en mayor riesgo. La discrepancia en la ubicación también plantea preguntas sobre la relación de la NASA con los programas militares de vigilancia espacial,
Programas que definitivamente saben dónde se encuentra realmente Atlas, y sus capacidades de rastreo superan a las de la NASA en muchos aspectos. Que aparentemente estén cooperando con la desinformación pública de la NASA sugiere que la publicación de coordenadas falsas es una política deliberada, no un error burocrático. Los documentos filtrados revelan algo más. La NASA no es la única agencia espacial que rastrea la verdadera posición de Atlas. La coordinación internacional de esta ocultación se extiende a múltiples naciones, lo que sugiere una estrategia global coordinada de control de información. Las comunicaciones en los archivos filtrados muestran intercambios entre la NASA, la Agencia Espacial Europea, Roscosmos de Rusia y el Programa Espacial Chino. Los mensajes discuten mantener una comunicación pública consistente y coordinar protocolos de divulgación. En otras palabras, las principales agencias espaciales trabajan juntas para controlar qué información llega al público. Un correo electrónico filtrado de un administrador senior de la NASA a contrapartes internacionales establece explícitamente: el público tiene derecho a saber qué se acerca a la Tierra y dónde se encuentra realmente. La decisión de la NASA de falsificar datos de rastreo está motivada por el miedo al pánico, pero engañar a la población mundial sobre un posible escenario de primer contacto es inconcebible. El denunciante se describe como alguien con acceso directo a los sistemas de rastreo de Atlas, que observó cómo se tomaban decisiones para alterar los datos destinados al público. Hemos observado a Atlas realizando maniobras imposibles que prueban sin lugar a dudas que se trata de un objeto artificial bajo control inteligente. En lugar de compartir este descubrimiento con la humanidad, los líderes decidieron ocultarlo tras trayectorias falsas y relatos de fenómenos naturales. Explicaron que la decisión de publicar coordenadas falsas surgió de reuniones de alto nivel involucrando a administradores de la NASA, oficiales de vigilancia espacial militar y representantes de agencias de inteligencia. El argumento fue que el conocimiento público de las verdaderas capacidades y proximidad de Atlas causaría una disrupción social, pero retener información sobre un posible primer contacto viola los principios fundamentales de transparencia científica y responsabilidad democrática. El denunciante también reveló estar consciente de las consecuencias. Sé que esta filtración desencadenará investigaciones y posibles cargos criminales, pero algunas cosas importan más que la seguridad laboral o la libertad personal. La humanidad merece saber que un objeto artificial de otro sistema estelar se está acercando a la Tierra, sin importar si ese conocimiento es conveniente para las instituciones gubernamentales. Esa última línea es particularmente significativa. Maniobrando hacia la Tierra. El denunciante no afirma que Atlas tenga una trayectoria de colisión o ataque, sino que describe lo que muestran los datos. Atlas navega activamente hacia nuestro planeta, usando sistemas de propulsión para ajustar su curso, acercándose a una distancia más cercana de lo que la NASA admite, ya sean sus intenciones de curiosidad científica pacífica, contacto diplomático, explotación de recursos o reconocimiento hostil. El denunciante sostiene que merecemos saber qué se acerca y dónde está realmente. Lo que ocurra después debería suceder con consentimiento informado. Allá afuera, visible para cualquiera que mire. La NASA cuenta con que la mayoría de las personas no se molesten en verificar. Demuéstrales que están equivocados. Ahora mismo, Atlas está en su posición real, más cerca de lo que la NASA admite, maniobrando de manera que sugiere navegación intencional, acercándose a la Tierra en un plazo mucho más comprimido que las proyecciones oficiales. Los observadores independientes continúan rastreándolo a pesar de los esfuerzos de supresión, y más observatorios están verificando las coordenadas filtradas, encontrando a Atlas exactamente donde los datos clasificados indican. Cada confirmación hace que la posición falsa de la NASA
sea más indefendible. Deja tus comentarios porque esta historia está lejos de terminar. Y asegúrate de suscribirte, porque cuando Atlas se acerque a la Tierra en 5 semanas, querrás saber qué sucede.